Los saludo, mis queridos alumnos, les doy la bienvenida. En esta reunión vamos a trabajar el capítulo número 8. Para comprender la metodología de trabajo, vamos a hacer 2 videos del capítulo 8 para que no sean muy extensos. Por supuesto, corresponde primero comenzar a analizar el capítulo 8 haciendo un análisis previo a lo que hemos venido realizando al capítulo en análisis. En los capítulos anteriores, sobre todo en el capítulo 6, hemos comenzado a analizar la macroeconomía. Y cuando estudiábamos el circuito económico, ustedes vieron claramente que uno de los agentes económicos que participa en una economía es el sector gobierno. Ahora, en este capítulo específicamente, vamos a ver las razones por las cuales el sector gobierno participa en una economía, en el mercado. Vimos que existe un flujo que constituye el gasto nacional como variable macroeconómica, y este flujo que se genera tiene que ver básicamente con la intervención del sector gobierno a partir de lo que son las finanzas públicas. En virtud de esto, hace necesario que se estudien una serie de conceptos o nociones que pasaremos a desarrollar. Pero antes de ingresar a analizar precisamente las finanzas públicas, corresponde determinar desde dónde venimos. En la primera parte de la materia, nosotros hemos estudiado lo que era el equilibrio parcial. Hemos estudiado la microeconomía y hemos estudiado cada uno el funcionamiento de los mercados, pero visto desde un enfoque individual, en donde al estudiar el mercado en forma particular, nosotros no analizábamos cómo a ese mercado lo influenciaban las situaciones generadas por los otros mercados. Simplemente analizábamos la relación de la oferta y la demanda en la determinación del precio y cómo surgía a partir de esta interacción el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio en un mercado particular, independientemente de lo que sucediera alrededor de ese mercado en particular. Al ingresar al capítulo número 6 y estudiar a la macroeconomía, comenzamos a analizar lo que era el equilibrio general. ¿Por qué? Porque ya no íbamos a empezar a estudiar al mercado en particular, sino los mercados en su interacción general. Vemos cómo las decisiones que se suceden en uno de los mercados influencian al resto. Y a partir de esta interacción de todos los mercados de una economía en funcionamiento, surgía el equilibrio macroeconómico. Y de ese equilibrio surgía el nivel de precios de equilibrio y el producto real de la economía generado de equilibrio. El análisis del equilibrio general va a examinar o va a estudiar el modo en que se interrelacionan simultáneamente todos los hogares, las empresas y los mercados, dando respuesta a las 3 preguntas clave de todo sistema económico, que es qué producir, cómo producir y para quién producir. A partir de esta noción del sistema de equilibrio general, vimos que había una interrelación simultánea de todos los mercados de tipo partiendo de un concepto de equilibrio competitivo, es decir, de un equilibrio de competencia perfecta en todos los mercados. A partir de esto vimos que había un conjunto de precios de los bienes y de los factores, un conjunto de cantidades de los bienes y factores. Y este equilibrio competitivo, cuando se daban esas condiciones, vimos que había eficiencia económica. El concepto de eficiencia en economía ya lo estudiaron con la licenciada en otro capítulo y prácticamente determina la posibilidad, es una situación en economía, una situación ideal, pero a la que la economía tiene como objetivo, que es donde la asignación de los recursos para producir bienes y servicios es de una manera óptima, de manera que no se puede beneficiar a un sujeto o a un individuo sin perjudicar a otro. O sea, que es una situación en donde la asignación de los recursos que son escasos para producir bienes y servicios se realiza de una manera óptima que beneficia a toda la comunidad. Por supuesto, la situación de la eficiencia económica es una situación ideal, pero está demostrado
que en los mercados que son competitivos o donde hay competencia dentro de lo que estudiamos estructuras de mercado, en la competencia perfecta se puede alcanzar la eficiencia económica. Lo que sucede es que, como también hemos estudiado en el capítulo 5, existen otras estructuras de mercado que son, digamos, las generales dentro de la economía real, que no son de competencia perfecta. Por lo tanto, no se alcanza esta eficiencia económica en la asignación de los recursos y esto genera lo que vamos a estudiar ahora, que se denomina fallas en el mercado. Y que va a ser la razón o la explicación de por qué el sector gobierno va a tener que intervenir en la economía. Siguiendo en este orden de ideas, las fallas en el mercado existen en el mercado cuando el equilibrio competitivo que se ha alcanzado, este equilibrio macroeconómico que hemos estudiado en el capítulo 6, no genera una asignación eficiente u óptima de los recursos. Por lo tanto, nosotros también lo analizamos cuando estudiábamos la relación entre economía y derecho, también dejamos esta reflexión del por qué, a pesar de que los pensadores de la economía clásica plantean la no intervención del Estado en la economía, el por qué sí la intervención del Estado en la economía. Y es porque la economía de mercado, tal plasmado con el pensamiento de Adam Smith, cuando elabora su pensamiento de la mano invisible y que ésta resolvía todos los problemas de una economía, estaba basada sobre el concepto de las estructuras de mercado competitivos, pero en la práctica se verifican mercados que no son de naturaleza de competencia perfecta. Entonces, ante esas situaciones, la asignación de los recursos para producir bienes no es eficiente u óptima y hace la necesidad de la existencia de un Estado participando en la economía. Pero también es cierto que vamos a estudiar que la intervención del Estado va a ser de diferentes maneras según lo veamos. Los supuestos de fallas de mercado, y aquí comienza a analizar caso por caso y cómo el Estado, a través de estas situaciones, o sea, las fallas del mercado son la razón desde el punto de vista económico, porque cuando ustedes estudian otras materias de la carrera, analizarán otros enfoques de las razones por las cuales el Estado tiene que intervenir en la economía. Pero desde el punto de vista económico, la explicación de las razones por las cuales el Estado interviene en la economía está dada en que existen fallas estructurales en la economía de mercado, en la aplicación práctica de la economía del mercado, que hacen o explican el por qué el Estado tiene que intervenir y que tendrá distintas formas o herramientas para participar en la economía. La competencia imperfecta es una, y sabemos que hemos estudiado las estructuras de competencia imperfecta o estructuras de mercado que tienen esta naturaleza y vimos que existen distintos tipos de mercados que presentan competencia imperfecta. Sabemos que dentro de estos mercados una de las características principales que plantean los mismos es lo que se conoce con el nombre de poder de mercado. El poder de mercado tiene que ver con la posibilidad absoluta o relativa de poder fijar el precio del bien o servicio que se trabaja en ese mercado específicamente. Por lo tanto, al existir un poder de mercado por parte de las empresas, ya sea de manera absoluta, como en un monopolio, o de una manera relativa, esto trae como consecuencia de que puedan elevarse, estas empresas pueden influir elevando el precio del bien o del servicio por encima del costo marginal de producir ese bien o servicio. Y esto me genera ineficiencias en el mercado porque los consumidores van a poder adquirir menos cantidad de bienes y servicios que si ese mercado tuviera la estructura de una competencia perfecta. Por lo tanto, esta explicación hace que una de las formas que pueda el Estado intervenir en la economía puede ser a través de la regulación. La regulación puede ser a través de diferentes metodologías, pero por ejemplo nosotros hemos estudiado en el capítulo 5 lo que era la Ley de Defensa de la Competencia, es un caso específico donde el Estado interviene regulando estas situaciones que se generan en las economías de mercado, pero a través de una ley específicamente.
Otra situación directamente es que el Estado se dedique a prestar, a hacerse cargo de la prestación del servicio o del bien en análisis de ese mercado. Por ejemplo, lo tenemos en el caso, si no lo regula, puede participar de manera directa o de manera concomitante, como por ejemplo lo tenemos en Catamarca, con lo que es la empresa prestadora del servicio de la luz eléctrica, que se llama, ustedes ya la conocen, Exapen, y en donde podemos verificar que es una empresa, no es una empresa privada, sino es una empresa con capitales mixtos, en donde esta empresa genera un monopolio básicamente tanto legal como natural de la materia. En estos casos, estas son formas en las que el Estado puede resolver cuando se plantea la competencia imperfecta. Pero hay otras situaciones en donde no hay ausencia totalmente de los mercados. Esto puede deberse a la naturaleza intrínseca del bien que se comercializa en ese mercado específico. Estos supuestos, cuando hay ausencia de mercado, implican necesidades de modelos de decisión centralizada, y las formas en que puede participar el Estado puede ser regulándolo, haciéndose cargo, prestándolo al servicio específicamente o subsidiando la situación. Para que ustedes comprendan situaciones de ausencia de mercado, pensemos, por ejemplo, lo que sucede en la provincia de Catamarca, en el interior de la provincia de Catamarca y sobre todo en aquellas partes de la provincia donde nosotros tenemos las más alejadas, las que se encuentran en el interior de la provincia, y sabemos que estos lugares tan alejados de la provincia presentan situaciones en donde, por ejemplo, no tienen salud pública, no tienen salud de ninguna naturaleza, ni la pública ni la privada, educación, etc. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, doy el supuesto, ustedes se recibieran de médicos, hicieran la especialización pertinente, salvo que tuvieran una vocación altruista de querer ir a curar a personas en el interior, lo más lógico sería que ustedes prestaran el servicio médico en la capital de la provincia, dado que acá la cantidad de demanda que puede haber de ese servicio es mayor que en el interior. La cantidad de población que se encuentra en el interior de la provincia es inferior a la capital. Por lo tanto, sus ingresos, sus beneficios, su oferta de trabajo como médicos, hace que los beneficios o los beneficios que pudieran recibir de esa prestación de servicio van a ser mayores en la provincia por la cantidad de demanda que tengan de la misma, mientras que si la prestaran en el interior, los beneficios serían menores debido a una serie de características. Esto genera situaciones de que en esos lugares puede haber una ausencia del mercado totalmente. Entonces, ante estas situaciones, directamente la gente del interior se quedaría prácticamente sin la posibilidad de acceder a este servicio tan esencial como de la salud, la educación, etcétera, transporte. El Estado tiene que intervenir a través de medidas o decisiones centralizadas, que la vamos a ver reflejadas en los presupuestos públicos. Puede ser regulando la situación a través de normativa, por ejemplo, exigiendo que las empresas que prestan el servicio de transporte estén obligadas a prestarlo por lo menos con cierta regularidad en esa zona, o puede ser, por ejemplo, que el Estado se encargue de prestar ese servicio directamente, o sea, un bien público, lo que vamos a estudiar como bien público. Por ejemplo, cuando el Estado pone, por ejemplo, esas combis, donde las equipa y médicos, enfermeros, etcétera, que son contratados por el Estado, van cada tanto al interior y llevan adelante un servicio de salud para esa gente que se encuentra alejada. O subsidiando. Esa sería otra situación para lograr que esas prestaciones de servicio se logren. Estas situaciones, vuelvo a reiterar, se deben porque la naturaleza a veces intrínseca del bien o del servicio en este caso hace que haya ausencia de oferta, aunque exista una demanda menor. Otra situación de fallo de mercado son las externalidades. ¿Qué son las externalidades? Una externalidad se da cuando la producción o el consumo de un bien afecta directamente a consumidores o empresas que no participan en la compra o en la venta directamente de ese bien. O sea, no forman parte de ese mercado, pero los afecta directamente a consumidores o empresarios.
y cuando esos efectos se van a ver, vamos a ver que no se van a ver reflejados en los precios del mercado que estamos analizando. Un ejemplo para que ustedes comprendan de externalidad, que lo van a ver citado en la bibliografía, puede verse, vamos a hablar de una externalidad de tipo positiva. Por ejemplo, tenemos dos campos y en uno se dedican a la plantación de manzanas y al lado a la apicultura. Son dos propietarios diferentes, son campos diferentes, pero sabemos que los procesos de esta naturaleza, las abejas contribuyen al proceso de polinización y esto ayuda a todo lo que es, a su vez también les ayuda a las abejas para la producción de la miel, todo lo que tenga que ver con la producción de la manzana. Pero los mercados pertinentes, tanto de la miel como del mercado de la manzana, en el precio final del mismo no se tiene en cuenta este efecto positivo que pueda generarse a consecuencia de que en el mismo al lado del campo se encuentra una producción de esta naturaleza. Eso sería un caso o un ejemplo de una externalidad de tipo positiva, pero hay externalidades que son de tipo negativa, como vamos a estudiar a continuación, como por ejemplo es la contaminación, la cual no está, ese daño que se genera en el medio ambiente, no está contenido en los precios finales de los bienes que son producto, que son generados en un proceso productivo que genera una contaminación ambiental. O sea que el proceso de producción de ese bien no en el precio final no contempla un daño que es colateral, un efecto colateral que se ha generado en el medio ambiente. ¿Y esto por qué? Y el aspecto negativo que el precio no lo contenga es porque no hay un incentivo del mercado para que en el precio pueda aparecer este daño que se está generando. Entonces, esta situación de las externalidades, tanto positivas como negativas, que se presentan en los mercados, también son una explicación, una razón de ser, porque tiene que intervenir el Estado en la economía. Cuando hablamos, ustedes van a encontrar en la bibliografía el concepto de internalizar. Internalizar una externalidad que se ha generado en un mercado consiste en alterar estos incentivos que se generan en los mercados de modo de que quien haya generado este efecto, ya sea positivo o negativo colateral, lo contenga en los efectos de sus actos generados. O sea, en otras palabras, que el precio de ese mercado contenga el efecto tanto positivo como el efecto negativo que se puede haber generado en ese mercado. En las externalidades, como yo ya les iba anticipando, tenemos externalidades positivas y externalidades negativas. Las externalidades positivas presentan la característica como la que les explicaba recién de las abejas y de la producción de manzanas. Lo positivo, lo bueno que se genera es, o sea, no genera un perjuicio malo, pero ¿qué pasa? Una situación mala, pero menores cantidades de las deseadas específicamente. Obviamente, la externalidad positiva se podría potenciar esa situación, pero va a ser insuficiente lo que se produzca de ese bien o servicio a consecuencia de que no puede reflejar el precio y beneficio de esta situación. Por ello, esto a modo de ejemplo, que explica la intervención del Estado a través de los subsidios, es la educación. La educación en todos los niveles, pero sobre todo, por ejemplo, la educación superior a la que ustedes están llevando adelante a través de este proceso de educación de lo que es la carrera de abogacía, tiene efectos muy positivos para la población. Pero al momento de tomar las decisiones, el famoso costo de oportunidad que analizábamos, hay costos privados y costos sociales. El costo privado es el que hacemos nosotros individualmente al momento de tomar una decisión de sacrificar un consumo, sacrificar ganar un sueldo trabajando inmediatamente o postergar esta posibilidad de ganar un sueldo inmediatamente en cualquier otro empleo y estudiar una cierta cantidad de años para que en el futuro tener un mejor trabajo con mejores ingresos. Esta es la decisión individual, estos son los beneficios individuales que nosotros ponemos en juego, o las decisiones que ponemos en juego al tomar una decisión de estudiar. Pero hay un beneficio social que no está contemplado a veces en el precio. Cuando sabemos que a mayores niveles de educación, la sociedad se ve beneficiada. Se ve beneficiada en múltiples aspectos.
desde el aspecto de convivencia, cuando la persona tiene mayores estudios, la convivencia es mejor, también a nivel productivo, a la economía en general ayuda a que todos tengamos un mejor empleo, que ganemos mejor, también toda la parte de innovación, que significa a mayor estudio tenemos mayor calificación y participamos en los procesos productivos trayendo nuevas modificaciones y mejorando la economía, o sea, tiene muchos aspectos positivos la educación. Ahora, si el Estado no interviene de alguna manera en ese beneficio positivo, en esta externalidad positiva que puede tener la educación superior, puede generarse que la cantidad, digamos, de este servicio sea inferior a la que sería óptima en la economía. Entonces, así, por ejemplo, vamos a ver que existen los subsidios, las becas al estudio universitario, y sobre todo lo vamos a ver en aquellas carreras que son prioritarias para el crecimiento de una nación. Por ejemplo, todo lo que son las ingenierías, etc. Generan un efecto positivo, una externalidad. Ahora, el problema, realmente, si bien la externalidad positiva también hay que potenciarla, el problema para las economías tiene que ver con las externalidades de tipo negativa, porque a diferencia de lo que son las positivas, la externalidad negativa significa un efecto colateral perjudicial que no está contenido en el precio del bien o servicio en análisis. Por ejemplo, el ejemplo típico que vamos a encontrar, que vamos a analizar, es el de la contaminación ambiental. Y nosotros lo tenemos claramente vivenciado a través de lo que fue la explotación minera en la provincia. El efecto para modificar la conducta de las empresas que explotan, hay que trabajar, hay distintas modalidades básicamente. Si bien es cierto, algunos autores en economía plantean que la forma más simple, la mejor forma para resolver los problemas de externalidad, tanto positivo como negativo, sería la negociación. La negociación consiste básicamente, yo vivo acá en un departamento y el departamento contiguo al mío y de al lado, vive otra persona que le gusta poner música, escuchar música fuerte y bailar y qué sé yo, hasta alta hora de la noche. Obviamente esto me causa un perjuicio a mí porque yo me tengo que levantar temprano para ir a trabajar, lo que va a bajar mi rendimiento productivo en mi trabajo. Ambos tenemos derechos dentro de nuestra propiedad, ejercer. Si no existe un código de conducta municipal o dentro de los edificios que determinen cómo, o dentro de los barrios, cómo tienen que ser las conductas de antemano, supongamos que esto no existiera, cada uno tiene derecho, entonces haría lo que quisiera y trajera un perjuicio. Lo que algunos autores de economía plantean es la negociación. Si me perjudica a mí la música, yo le debiera pagar al otro para que renuncie a ese beneficio que siente de escuchar música a todo volumen y bailar hasta alta hora de la noche, a cambio de un cierto dinero que también y esto traería una solución eficiente al mercado. Pero no siempre se alcanza esto, además los procesos de negociación acá intervenimos los abogados a través de la materia contractual, y no siempre son baratos, son costosos, que hay que controlar el cumplimiento, o sea, en la práctica, en la vida real, lo que plantean estos autores respecto a la negociación como forma de solución de las externalidades, aparte si existen muchos involucrados, por ejemplo, si son muchas las empresas contaminantes, es muy difícil llegar a acuerdos o negociaciones con todas estas. Por eso existen otras metodologías que ya vienen con la intervención del Estado específicamente en la economía. Estas formas son los controles directos. El control directo significa una regulación específica, donde lo que vamos a plantear es un documento, básicamente, donde se especifique rígidamente cómo tiene que ser la industria y qué maquinaria se usa y qué tecnología, y todo aclarado de antemano. ¿Cuál es el problema que trae la regulación, los controles de tipo directo sobre, por ejemplo, efectos como la contaminación? El problema es que es una modalidad rígida y no conlleva, no genera esto que hay que buscar en la economía, que es la innovación tecnológica. Es la posibilidad de mejorar, buscar una nueva técnica que sea más eficiente y menos contaminante, o la incorporación de nueva maquinaria que sea menos contaminante, etc. Por otro lado, este tipo de modelos de control directo para solucionar desde el Estado el tema de las externalidades negativas, tampoco discrimina, al ser todo rígido,
no discrimina entre regiones, ubicaciones regionales por ejemplo, en un territorio nacional, o hace difícil la discriminación regional, porque aún así, en las mismas provincias tenemos realidades sociales muy diferentes. No es lo mismo la capital que lo que es el interior de la provincia, no es lo mismo Santa María que Andalgalá y Belén, o sea, las realidades son muy diferentes. Si yo utilizo una metodología de control directo, corro este riesgo. Otra cuestión es que tampoco discrimino entre tamaños de empresas, ni tampoco distingo los tamaños ni el tipo de industria, porque los controles directos son manuales prácticamente de cómo debe realizarse la actividad industrial dentro de un determinado territorio. Y por más que se lo pretenda hacer de manera rigurosa a estos manuales, es imposible con lo que significa los cambios en los procesos productivos que se dan permanentemente. Otra situación son las normas de responsabilidad. Este es otro tipo de solución que puede aportarse por parte del Estado. Significa normativa, o sea, ley, intervención de los abogados a la larga, de leyes en materia ambiental, donde prácticamente plantean el que ocasiona un daño ambiental tiene que cumplir con los daños y perjuicios, o sea, debe cubrir, debe reparar, reponer el daño ocasionado en el medio ambiente. Ahora, este tipo de metodologías o herramientas traen inconvenientes. Primero, el costo. Altos costos judiciales. Porque para ejecutar, digamos, estas medidas, estas normas de responsabilidad, hay que iniciar juicio y los juicios son costosos y son largos. Otra situación que genera son los derechos de propiedad difuso a veces. Lo van a estudiar en derecho constitucional. Los derechos ambientales, o como el derecho del consumidor también, se consideran derechos de tercera generación y son de interés difuso. O sea, no hay un derecho individual claro a quién le pertenece, donde la legitimidad procesal, que van a estudiar en derecho procesal, que es la posibilidad de iniciar acciones legales, tampoco se puede identificar en un sujeto. Entonces, cuando yo digo se contaminó el aire de Andalgalá, supongamos del departamento Andalgalá, ¿quién sería legitimado para iniciar acciones legales al respecto? Tendría que ser el organismo político del lugar, el intendente, la legislatura, etcétera, pero un ciudadano particular podía iniciar acciones. Sabemos que cuando les expliqué el capítulo, en el capítulo 1, relación economía y derecho, vimos los artículos constitucionales y vimos la acción de amparo. Pero también genera una situación inconveniente al respecto. También el número de empresas juega mucho en estas cuestiones de normas de responsabilidad, porque si son muchas las empresas que participan en estos procesos, ¿cómo puedo yo, si tengo 2 o 3 empresas, supongamos que estén explotando la minería en Catamarca 3 empresas, y bueno, de hecho lo estamos teniendo en el tema del litio en este momento, ¿cómo podemos, ciencia así estricta, porque cuando ustedes vean todo lo que es legislación de daños y perjuicios hay que ser muy exacto? Entonces, ¿cómo puedo determinar de manera exacta cuánto es lo que ha contaminado cada una de esas empresas que participan en ese proceso productivo de litio, por ejemplo? Entonces, se torna complicado cuando aparece la determinación realmente del daño efectivamente generado por cada una de las empresas que participan. Otra cuestión que se genera también del lado de los damnificados. O sea, es complicado la utilización de normas de responsabilidad. Tenemos después los impuestos sobre las emisiones. Estos también son llamados con el nombre de impuestos pigovianos, o en derecho tributario van a estudiarlo con el nombre de los impuestos verdes. Se caracterizan por ser un impuesto colocado a la contaminación, es decir, una tasa o un porcentaje, vamos a pagar un porcentaje de impuesto por unidad de contaminación. Para que sea óptimo un impuesto de esta naturaleza, es necesario que los beneficios individuales de contaminar, es decir, el beneficio individual que yo tengo como empresa de contaminar, sea igual a la tasa o porcentaje de impuesto que yo voy a pagar como empresa y que sea a su vez igual también al costo de lo que va a significar la reparación ambiental que he generado. O sea, tiene que haber una igualdad de conceptos que por ahí es complicado cuando vean derecho tributario y la vean a la redacción del impuesto, cuando yo tengo que describir el hecho imponible, que son las características esenciales del impuesto,
es muy complicado en materia ambiental decir con ciencia cierta estas tres igualdades. Si se dan estas tres igualdades, podemos decir que el impuesto va a ser óptimo, o sea, va a generar eficiencia en el mercado. Pero si no lo encuentro a esta situación, si no puedo generar esta situación de igualdad, voy a tener un impuesto que no me corrija la cuestión de fondo, que sería la contaminación, y por lo tanto no me genere eficiencia en ese mercado. Otra forma de resolverlo, que es la más recomendada tanto desde el punto de vista económico, y a mí personalmente también me parece que una de las medidas que mejores, si bien no se han aplicado en la Argentina todavía, en otros países del mundo sí, se denominan permisos o licencias transferibles. ¿En qué consiste el mecanismo para resolver por parte del Estado, para resolver una externalidad negativa, es decir, para internalizar una externalidad negativa? Consiste, lo que primero tiene que hacer el Estado, el gobierno específicamente, analizar cuál es el nivel óptimo o digamos, el nivel total que nosotros vamos a aceptar de contaminación. Se hace un estudio con especialistas y se dice, esto es lo que nosotros podemos tolerar de contaminación en un lugar específico. Se hace un estudio ambiental propio del agua, del aire, etc. A partir de eso, se analiza en razón de los costos que significa la reparación del medio ambiente en ese nivel máximo de contaminación que se puede alcanzar. Se crean permisos, que son licencias básicamente, que son permisos, con la palabra dice permisos o licencias, de una cierta cantidad, que se van a repartir entre las empresas que participan en esos procesos productivos. El precio de las mismas estará dado por la ley de la oferta y la demanda. Y significará en cierta medida realmente un incentivo para internalizar en el precio, básicamente, el efecto negativo que estoy generando. ¿Y cómo funciona? Somos 3 empresas, las 3 empresas se nos entregan los permisos o licencias, pero si yo logro conseguir como empresa mejorar mi situación de contaminación ambiental, por ejemplo, me veo incentivada, estoy pagando tanto por licencia por esta patente de contaminación, la estoy pagando mensual o anualmente, de acuerdo a cómo se haya estipulado en ese territorio. En virtud de eso, yo veo que me conviene, como empresa, esta es la decisión de la empresa, me conviene cambiar mi maquinaria, comprar maquinaria nueva, modificar mi técnica de producción, y al hacer esto, baja mi nivel de contaminación ambiental, por lo tanto, puedo desprenderme de esta licencia y venderla. ¿A quién? A una empresa que no pueda realizar este proceso que yo o no tenga el incentivo o desarrolle un proceso de producción que es más contaminante que el mío, etc. Entonces, al haber bajado la contaminación que yo tenía en mi proceso productivo, se lo vendo a otro. Me puedo desprender. A su vez, esta otra empresa me compra, pero después puede verificar que si no realiza el mismo sacrificio que yo realicé, va a seguir pagando estos permisos. Entonces, también tiene un incentivo. Genera, en otras palabras, un efecto de contaminación positiva dentro de las empresas a internalizar este efecto negativo que está generando su proceso de producción, tratando de buscar métodos de la producción que sean menos contaminantes y así logramos bajar o mejorar las condiciones ambientales del lugar. Por eso digo que los permisos o licencias que son transferibles son una forma muy eficiente porque el Estado, siempre que el Estado interviene poniendo normas, regulando, trae el inconveniente del control a posteriori. Significa yo tener inspectores, estar por detrás con todo lo que significa las posibilidades de corrupción que esto también genera atrás. En cambio, cuando yo pongo medidas o soluciones de naturaleza del mercado, es decir, donde hay detrás precios, plata, costos, son una medida para que las empresas puedan internalizar, hacerse cargo. Internalizar significa hacerse cargo de las conductas en la producción de ese bien o servicio, incorporando el efecto colateral negativo que está generando su proceso de producción. Y de esta manera van a producir, pero sin generar un efecto adverso, digamos, a la sociedad. Porque la sociedad cuando consume el bien o servicio, consume a precios menores también. Pero cuando lo consume a precios menores, no está teniendo en cuenta el efecto negativo que le está generando ese bien o servicio. Porque a la larga nos termina perjudicando todo, porque el medio ambiente es uno y es en donde vivimos todos.
Entonces, hay una situación del mercado y esto es materia de debate a nivel mundial. La contaminación ambiental es un tema que está impuesto hoy y los principales países del mundo lo están tratando. Existen muchos tratados internacionales en la materia, pero corresponde la utilización de medidas nuevas por parte de los estados, donde traten de incorporar estas situaciones porque a través de la legislación no se está consiguiendo a veces las medidas por parte de las empresas. Las empresas, el único elemento que puede generar realmente un control real de la contaminación es cuando el mercado, hay un incentivo económico al respecto. Y así estamos en condiciones de empezar a desarrollar los bienes públicos. Antes de empezar a hablar de los bienes públicos, vamos a dividir y vamos a volver atrás hacia otros conceptos que también hemos estudiado. En el capítulo 1 empezamos a clasificar los bienes y dijimos que estaban los bienes libres y los bienes económicos. La economía trabaja sobre los bienes económicos porque los bienes libres, los bienes económicos, para ser producidos se requiere de factores de la producción que son escasos por naturaleza. En cambio, por ejemplo, el bien libre, como un consejo de un padre, no requiere de ningún recurso escaso y el nivel de satisfacción que genera es muy particular de quien lo recibe. En cambio, los bienes económicos son producidos con recursos que son escasos en la economía y por lo tanto los bienes van a ser escasos ante necesidades de manera ilimitada. ¿Y cómo vamos a repartir? Y el límite de repartir estos bienes económicos lo estudiamos en el capítulo 3, estará determinado por el precio. Los precios marcarán un poco ciertas características. En definitiva, los bienes económicos podemos analizarlos, tenemos los bienes privados y los bienes públicos, porque se producen con recursos que son escasos. Ahora, los bienes privados presentan tres características. Y los bienes privados, de antemano les aviso, son los bienes que son prestados, que son ofrecidos por el mercado, por las empresas en los mercados. Presentan tres características: la rivalidad en el consumo, la exclusión en el consumo y beneficios que son de tipo divisible. ¿Qué significa que haya consumo rival o el consumo sea rival? Significa que ese bien o servicio, cuando es consumido por un sujeto o por un individuo, deja de existir o de ser susceptible su consumo por parte de otro sujeto. Esto es la rivalidad. Si yo compro en este momento no se puede hacer, pero si yo compro un boleto de avión para viajar a determinado lugar, al comprarlo yo no puede usar ese asiento de avión otra persona, porque deja de existir la posibilidad del uso o del consumo de ese bien por parte de otro sujeto. Esa es la rivalidad. Por el otro lado, la exclusión, la posibilidad de exclusión significa que en el consumo, de que al ser consumido un bien o servicio por un sujeto, vamos a excluir a los otros en el consumo del mismo. ¿Cómo? A través de los precios. Al yo pagar por un bien o servicio, deja de estar posible su consumo por parte de otro sujeto. Cuando pensemos, al pagar un precio en el mercado por un boleto de avión, yo al usar ese asiento no lo puede usar otra persona, pero ¿cómo excluir a la otra persona? A través del pago del mismo. Y la divisibilidad en los beneficios es que vienen de las otras dos características, que quien paga por un bien o servicio lo usa, no lo excluye a los demás, y por lo tanto, al manifestar su voluntad de compra y el pago del mismo, se beneficia por ese bien o ese servicio. Estos son los bienes privados. Ahora, los bienes públicos, que también vamos a ver que se producen con recursos que son escasos, presentan estas tres características, pero en sentido diferente a los bienes privados. O sea, no presentan, no rivales en el consumo, no podemos excluirlos de ellos y además presentan beneficios indivisibles. En definitiva, los bienes públicos son aquellos que benefician de una manera indivisible, es decir, benefician a muchas personas, a toda una comunidad, independientemente de que los individuos manifiesten o no su voluntad de comprarlos, básicamente. Además, el costo de extender el servicio de ese bien a otro sujeto es cero.
O sea, el costo marginal de dar ese bien o servicio a otra persona es cero. Y por lo tanto, no lo vamos a poder excluir a nadie en el uso del mismo. Si yo puedo extender el beneficio a otro sujeto, por lo tanto, el costo de producirlo es cero y por lo tanto no voy a poder excluir a nadie al respecto. Como vemos, no hay rivalidad en el consumo. En los bienes, vamos a ver que tenemos dos clases de bienes. Están los bienes públicos puros, que son estos que presentan estas tres características de manera clara y visible. La no rivalidad en el consumo. La no rivalidad en el consumo quiere decir que no podemos, el uso o el beneficio o el utilizarlo o consumir a ese bien no perjudica o no excluye a otro. Y la no exclusión es que no se paga, no se excluye a nadie del consumo de ese bien. Y la no divisibilidad es que se beneficie toda la comunidad. El ejemplo que siempre damos es la defensa nacional, el alumbrado público, el faro. En los libros van a encontrar el beneficio que significa un faro en un puerto, ¿no? Estos son ejemplos de bienes públicos puros. Cuando estamos hablando de bienes públicos puros, presentan el inconveniente, lo que ustedes en economía van a leer con el nombre de consumidor parásito. Si yo, por más que me cobraran por estos bienes, el Estado cobrara por estos bienes, me genera un inconveniente. ¿Por qué? Porque al ver, por ejemplo, somos varios en una cuadra y nos pagan y pagamos el servicio de defensa nacional. Pero si yo noto que con el solo hecho que mi vecino lo pague, yo también me voy a ver beneficiado porque la defensa nacional tiene que ver con la protección del territorio nacional. ¿Qué incentivo voy a tener yo para pagarlo? Si yo ya estoy viendo que el otro, al hacerlo eso, yo me veo beneficiado, no me pueden excluir del beneficio del consumo, no tengo un incentivo para manifestar una más, entonces voy a consumir inclusive de más del beneficio este. En definitiva, plantean la situación del consumidor parásito. Por eso es que el Estado va a tener que producirlo. ¿Y qué significa por qué el Estado lo tenga que producir a los bienes públicos puros? Porque, dadas estas características del bien, genera que no haya un mercado para el mismo, o sea, no hay una oferta para este tipo, no hay empresas privadas que deseen producirlo, porque el costo marginal, como les decía, de extender el servicio de ese bien a otro sujeto es cero. Entonces, no va a haber tampoco voluntad por parte de los consumidores, el consumidor no va a tener una voluntad de pagar por el mismo. Entonces, al faltar este elemento, no se configuran las condiciones que debe existir en un mercado para que se preste ese bien o servicio. Después tenemos los bienes públicos mixtos, que la diferencia con los bienes públicos puros es que presentan estas características, pero relativamente, no de manera total. O sea, la no rivalidad en el consumo, la no exclusión, o sea, no la presentan de manera tan clara y patente como en el caso de la defensa nacional, el alumbrado público, sino que se presenta en alguna situación. Y para que ustedes me comprendan a qué me refiero, los bienes públicos mixtos sería, yo les pongo el ejemplo de la vacunación, pero también, por ejemplo, el de la educación. Cuando yo doy clase de manera presencial, o inclusive en esta modalidad que estamos practicando en este momento, sabemos que cualquiera a la larga, bueno, en esta modalidad está un poco más controlado, pero cuando damos clase de sistema presencial, las clases son públicas. Cualquier ciudadano de la provincia o de la nación que esté en la provincia puede presentarse a mi clase, sentarse y escuchar una clase que yo esté dando. Y se ve beneficiado por el mismo. O sea que no hay rivalidad. En ese aspecto no hay rivalidad en el consumo. Estas enseñanzas que estoy impartiendo en una clase pueden ser utilizadas, usadas por todos de manera indivisible. Los beneficios van a ser indivisibles. Ahora, sí se presenta, por ejemplo, en el caso de la educación, una exclusión parcial. ¿Por qué? Porque el beneficio, esto que les estoy planteando del consumo no rival, va a llegar a un límite que va a ser en la capacidad del aula. Cuando el aula se encuentre repleta y, bueno, no podrán ingresar más personas a beneficiarse. Son bienes públicos mixtos, ese caso. La vacunación también. Y la vacunación también presenta ambos características, la no rivalidad y la no exclusión de manera parcial. Y presenta externalidades de tipo
positiva, porque compensemos en la vacunación, inclusive la que se estuvo practicando en este momento, la vacunación contra la gripe común, no la de la pandemia, sino la de gripe común, si bien es cierto no se vacunó a la población total porque ahí viene el otro concepto, los bienes públicos se producen con recursos escasos. La vacunación, no tenemos las vacunas para poder vacunar a toda la población, pero aunque se haya vacunado a ciertos sectores de la población que son los más vulnerables, utilizando ciertos criterios de discriminación o racionalidad del producto, lo cierto es que todos nos estamos viendo beneficiados a partir del mismo, porque así yo no haya sido vacunada, parte de la población está vacunada y tiene menor posibilidad de contagio, y entonces por lo tanto yo también me siento de cierta manera más protegida. Eso tiene que ver con las externalidades, pero si hay una rivalidad en cierta manera, se presenta una rivalidad en ese caso porque la cantidad de vacunas son escasas y también hay una cierta exclusión, no por el precio en sí mismo, pero sí también por la cantidad. Estos son los aspectos de los bienes públicos. Y por último, otra falla del mercado que también va a generar cierta participación. Aclaro que en los otros dos casos, tanto los bienes públicos puros como los bienes públicos mixtos, hace necesario la intervención del Estado. Va a ser el Estado quien los preste. Pero bueno, acá luego vamos a estudiar en la segunda parte de este capítulo, y esto se va a hacer a través de las finanzas públicas, específicamente de las herramientas, los instrumentos del gasto público. Pero los recursos son escasos para producirlos. Entonces, la cantidad óptima de bienes públicos no va a ser para satisfacer las necesidades totales de la población. Por eso la vacunación no es para todos, porque no puede alcanzar a todos los sectores de la población, porque los recursos con que cuenta el Estado para proveer estos bienes públicos también son escasos. Esto es a tener en cuenta. Tanto los bienes privados como los públicos se producen con recursos que son escasos. La información imperfecta. Información imperfecta se presenta básicamente, es lo mismo que está vinculado al concepto de información asimétrica. En la competencia perfecta como estructura del mercado, una de las características es que la información es perfecta o simétrica, que significa que las dos partes del mercado, oferta y demanda, saben muy bien las condiciones de ese mercado. Si hablamos de los consumidores, saben muy bien las características del producto, las condiciones de venta, etcétera. Si hablamos del lado de la oferta, los empresarios saben muy bien las condiciones técnicas de la producción, la tecnología, etcétera. Hay un nivel de conocimiento de manera muy eficiente al respecto. Pero se dice que hay información imperfecta o asimétrica cuando alguna de las partes del mercado no tiene conocimiento de la situación. Por lo tanto, estas decisiones que se manifiestan en los mercados, de la oferta y de la demanda, no va a ser sobre una base de condiciones, en cierta manera, equitativas, generando que los precios que se generan en ese mercado no sean tampoco los precios óptimos, precios eficientes, básicamente. Y recordemos que los precios son los que emiten las señales para las conductas en los mercados. Entonces, si el precio que se está fijando en ese mercado no puede reflejar una información perfecta de las partes, también genera conductas por parte o de la oferta o de la demanda que no sea el óptimo en ese mercado, básicamente. La información imperfecta lo podemos ver en el caso tanto del riesgo moral como la selección adversa. El riesgo moral, lo vemos, el ejemplo típico lo tenemos en materia de los seguros. Los mercados de los seguros es un mercado muy particular, incluso ustedes van a estudiar toda la legislación en materia de seguros, y uno analiza que para que el seguro sea sustentable, se tiene que basar sobre riesgos, sobre una gran cantidad de riesgos. Los riesgos no tienen que ser en un solo espacio, sino que tienen que ser territorialmente en distintos lugares, a los efectos de que cada vez que se genere esta situación hipotética por la cual nos estamos asegurando, pueda ser sostenida la prestación por parte de la empresa aseguradora. Si yo solamente aseguro un solo tipo de riesgo y en un solo lugar o espacio físico, por ejemplo, en riesgo de robo o de robo o incendio, en un solo edificio, y no distribuyo este riesgo en distintos edificios, distintas ciudades, etcétera,
se produce el hecho, por ejemplo, se incendia el edificio y directamente va a tener que responder por toda esa situación y va a quebrar la empresa. Entonces, esto es el riesgo moral, básicamente, que se genera en los mercados aseguradores. Básicamente significa cuando la persona que puede influir en la probabilidad o magnitud, probabilidad o en la magnitud del suceso que desempeña la indemnización. O sea, hay riesgo moral cuando esa persona puede influenciar básicamente en la situación. La selección adversa también la podemos ver en los seguros o, por ejemplo, en los mercados de autos usados o de segunda mano, también le llaman. La selección adversa, por ejemplo, en los mercados de seguros de salud, o los prepagas, por ejemplo, sabemos cómo está en la actualidad, pero supongamos que no fuera como está plasmado en la actualidad. Supongamos que hubiera un precio único para el pago del seguro, tanto seas enfermo como no enfermo. Y porque el Estado haya intervenido y haya puesto la no discriminación de los pacientes, entonces, quien sabe efectivamente quien tiene la información de qué condiciones de salud presenta, es la persona que se está asegurando, que está contratando este seguro de salud o esta prepaga. Si no existiera la posibilidad de que estas empresas se dediquen a controlar estas situaciones, a cobrar diferentes montos, por ejemplo, de acuerdo a la edad, por ejemplo, en una prepaga no te cobran lo mismo si sos de edad más avanzada, sos más joven, etc. Y esto es porque se supone que a mayor edad las personas pueden presentar mayores problemas de salud. Supongamos que cualquiera fuera la edad, todos pagaran lo mismo, y el monto fuera un monto medio. Las personas con mayores problemas de salud o que tengan problemas graves de salud irían y contratarían la prepaga sin drama, porque saben que la van a usar y que lo que van a pagar va a ser insignificante ante la necesidad de la prepaga. Pero yo, que soy una persona por ahí más joven y no tengo problemas de salud hasta el momento, podría decidir no pagar ese monto medio porque no me convendría, porque no presento ningún problema de salud y estaría pagando sin ninguna razón al motivo. Entonces, estas empresas prepagas quedarían con aquellos asegurados simplemente que tienen problemas de salud a costos altísimos y a la larga tendrían que subir el precio a precios mayores, con lo cual se quedarían solamente con un sector de la población. Esto tiene que ver con la selección adversa. Por eso vemos que en la práctica el Estado va a intervenir, en el caso de la Argentina, a través de legislación específica en la materia, y va a permitir a las empresas, por ejemplo, de las prepagas, siguiendo el ejemplo, a que puedan hacer una discriminación. Y así tenemos programas para gente más joven, para los niños, para más joven, otros montos distintos para personas que ya son mayor de edad, que son de edad avanzada. También permiten hacer ciertas aclaraciones sobre qué prestaciones van a cubrir y qué no. Todo esto por la selección adversa, porque la selección adversa es cuando las personas que tienen mayor información, pueden llegarse a beneficiar a la parte del mercado que tenga más información, va a selección adversa, contratar o comprar un bien o servicio u ofrecer un bien o servicio basándose en esa situación. Esto también lo vemos en el mercado de los autos usados. ¿Quién conoce mejor la situación del auto usado? Aquel que lo vende, quien ha sido el propietario de ese auto. Yo sé cuántas veces lo choqué, cuántas veces lo llevé al taller, qué fallas trajo desde la fábrica, etcétera. Y al ponerlo en el mercado, quien lo viene a comprar no sabe esas condiciones. Por eso los mercados de autos usados, así el auto tenga una semana de usado, hace que él pierda tanto valor económico el mismo. Porque quien lo compra no sabe las condiciones en las que realmente está. Así lleve un mecánico para que lo controle previo a comprar el vehículo. La situación real la conoce de aquel que la vende. Y al contrario, cuando los precios de estos mercados bajan, hace que lejos de comprarse más autos usados, se compren menos porque uno tenga un cierto recelo a por qué se da esta situación respecto al vehículo. ¿Por qué quiere venderlo al vehículo a precio tan bajo? ¿Qué problema tendrá básicamente ese auto? Esto lo vemos mucho en los mercados. Y estos casos, tanto del riesgo moral como la selección adversa, se verifican en mercados que tienen información imperfecta. El Estado va a intervenir, por supuesto, en la mayoría de los casos de estos supuestos a través de la legislación. Dadas las fallas de los mercados, nosotros vamos a tener que el Estado
va a intervenir en la economía procurando mejorar la eficiencia económica, combatiendo las fallas de mercado que hemos mencionado en estos 5 casos, tratando a través de diferentes herramientas, como hemos visto en cada caso particular, hay herramientas, puede ser en algunos casos por subsidios, en otros casos será por regulaciones, en otro caso será con impuestos, serán distintas las herramientas de acuerdo a la falla de mercado que tengamos. Otra forma de intervención es el Estado también interviene en la economía a partir de estabilizar la economía y propiciar el crecimiento mediante políticas macroeconómicas. El concepto de estabilizar la economía y lograr el crecimiento, estabilizar la economía lo vimos un poco en el capítulo 6 cuando vimos oferta y demanda agregada, como el Estado, y lo vamos a ver a partir de ahora en la segunda parte, cuando estudiemos las finanzas públicas y la actividad financiera del Estado a partir del gasto público y de los impuestos. Estas políticas, según lo vimos en el capítulo 6, trabajar sobre la oferta, trabajan sobre la demanda agregada, perdón, específicamente, generando una expansión o una contracción de la demanda agregada y a la larga genera un efecto en la macroeconomía. Y el crecimiento económico se logra a partir de estas políticas, ¿no? Una política sobre la demanda agregada bien encauzada por los gobiernos puede generar un crecimiento de la producción, también genera crecimiento en los niveles generales de precios, pero también acompañada con otras políticas por parte del Estado sobre la oferta agregada y sobre el producto potencial de la economía, pueden generar un crecimiento real de la economía. Y por último, todas las cuestiones de equidad y distribución del ingreso, cuando vemos la parte específicamente, los dos aspectos de las finanzas públicas, el gasto y los recursos. La actividad financiera trabaja sobre los dos campos, el gasto y el impuesto. Ambos son herramientas de redistribución del ingreso cuando son bien encausados. Los impuestos a partir de lo que se conoce como los impuestos progresivos, porque nos permiten los recursos, obtener recursos del sector privado, de aquellos que más ganan, y luego a partir del gasto público lo voy a poder canalizar o distribuir en aquellos sectores menos favorecidos en lo que es el ingreso nacional, que estudiamos en el capítulo número 7. Antes de empezar a analizar las finanzas públicas, corresponde analizar este aspecto de las concepciones del Estado y las actividades y funciones que el Estado desarrolla. Cuando yo lo empecé analizando lo que era el concepto de mercado, equilibrio parcial, luego pasamos a analizar el equilibrio general, que es la macroeconomía en funcionamiento. Vimos cuando hay eficiencia, que es una situación donde los recursos son asignados de una manera óptima, donde se beneficia a todos, no se puede beneficiar a uno más sin perjudicar al otro, la eficiencia de Pareto. Vimos que la situación que a pesar de que esta idea planteada por Adam Smith de que el mercado resolvía todas las situaciones sin intervención del Estado, esto no es así, porque hay fallas en los mercados. La economía de mercado presenta situaciones de fallas, y estas fallas son las 5 que hemos estudiado, que el Estado interviene ahora. Ese Estado interviniendo en la economía, ya algo adelante cuando hablábamos de economía y derecho, puede ser distinta su intervención de acuerdo a la concepción que se tenga de ese Estado. Puede ser un Estado que intervenga mucho, puede ser un Estado que prácticamente no intervenga. Lo que sí no podemos dejar de reconocer que al menos en las economías occidentales el modelo es hay intervención sí o sí del Estado, por lo menos lo mínimo, que es lograr que haya competencia, tratar de regular a los monopolios, aunque sea en ese aspecto siempre está presente el Estado. Así tenemos distintas concepciones, a lo largo esto lo estudian también en otras ramas de la carrera, en la parte de derecho político, donde se estudia la teoría del Estado, la van a estudiar en derecho constitucional también. La primera concepción del Estado se denomina la concepción clásica del Estado, corresponde al siglo XIX, 1930. A este tipo de Estado se le denominó con el nombre de Estado subsidiario, también conocido como Estado gendarme. Es el primer concepto, digamos, que se tuvo del Estado, y era lógico. Yo siempre digo que cuando uno estudia la historia tiene que comprenderla desde el momento que los hechos fueron generados.
En ese primer momento teníamos Revolución Francesa y los conceptos que se tomaron de la Revolución Francesa fueron los primeros que fueron la base para la construcción del Estado clásico. En virtud de esta concepción del Estado, las actividades que se le reconoce al Estado en este modelo o concepción tienen que ver con la producción de bienes públicos, estos bienes públicos que he mencionado, los puros, sobre todo los puros, y la regulación de los monopolios naturales. O sea que en esta concepción clásica del Estado, que es el Estado subsidiario, prácticamente el Estado solamente actúa en estas dos tipos de actividades, nada más. Después tenemos la concepción keynesiana del Estado, que aparece a partir de los años 1936, que es el periodo de la obra de John Maynard Keynes, el padre de la macroeconomía, donde ya no es un Estado que está mirando desde lejos, participando solamente en controlar a los monopolios y analizar un poco el tema de los bienes públicos, prestar los bienes públicos, sino que ya va a parecer un Estado bastante presente. Y este Estado tiene políticas estabilizadoras y anticíclicas. Estabilizadoras es trabajar sobre la demanda agregada, y anticíclicas, esto que estudiábamos del ciclo económico, cuando estamos en los periodos del ciclo, de la parte baja del ciclo, llevar adelante políticas de gasto o de reducción de impuestos para lograr la expansión del ciclo económico. Desde una concepción más política se lo llama Estado benefactor, porque va a ser un Estado más presente. Las tareas van a ser producción de bienes públicos, las actividades van a ser de producción de bienes públicos en inversión. Ya una inversión ya significa participar en el gasto nacional de otra manera, y el Estado benefactor, la redistribución del ingreso a través de políticas como el gasto público, ¿no? Que vamos a estudiar. Por ejemplo, los subsidios, los programas sociales tienen efectos de redistribución del ingreso y son gasto público, básicamente. Esto es la concepción del Estado de modelo keynesiano. Y después tenemos la concepción estructuralista, a quien siempre me da mucho orgullo al respecto, porque esta concepción del Estado, conocida a nivel mundial, por supuesto, pertenece nada más y nada menos a un argentino, un gran economista, uno del primer presidente del Banco Central, Raúl Prebisch, un gran genio de nuestros pensadores económicos argentinos. Y Raúl Prebisch, junto con un grupo de pensadores que pertenecen a la CEPAL, posterior a la Segunda Guerra Mundial, plantean otra concepción del Estado, donde ya el Estado no solamente va a tener a cargo políticas estabilizadoras, un Estado benefactor, sino ya es un Estado en la promoción del desarrollo. Ese es el elemento que agrega Raúl Prebisch, donde dice el Estado no solamente está para controlar el ciclo económico y gastar y redistribuir, sino que el Estado tiene que participar en todo lo que es planificación y proyectos orientados al logro del desarrollo. O sea, la idea de Raúl Prebisch eran programas a largo plazo que no tienen que ver con un programa de 2, 3 años o 4 años que dura un gobierno, sino que eran programas a 10 años donde el Estado tenía en mira el desarrollo, o sea, que el Estado participara en la economía como si fuera un agente inversor en miras de lograr el desarrollo. Todo tipo de políticas económicas que tiendan a lo que es el desarrollo de un país. Los veo en el próximo video, donde vamos a seguir trabajando estas nociones del capítulo 8. Les dejo la reflexión para que lo analicen, para que lo comprendan, y nos vemos en el próximo video. Gracias por su atención.